¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El nuevo titular de la DEA, Terry Cole, un personaje que ya desde su nombramiento ha generado mucha polémica por sus antecedentes, por su visión en el tema del narcotráfico, por su visión en torno a nuestro país en esa materia. Y vamos a platicar con un experto en seguridad, con mi querido Pedro Iniesta, a quien saludo con muchísimo gusto. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Jesús. Un No, saludo al hombre, auditorio. siempre honrados, querido, de aprender de ti. Y yo lo primero que te preguntaría es eso. ¿Cómo valoras tú, cómo dimensionas tú este nombramiento de la DEA? ¿Crees que va a haber mayor dureza en torno a México? ¿Qué esperamos de este personaje en este marco en donde el tema del mercado de las drogas ha sido fundamental en el discurso de Donald Trump? Pues lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que la DEA de por sí ya tiene tensiones con el gobierno de México desde por lo menos 2020, ¿no? Lo que se ha dicho mucho es a partir de la detención por parte de las agencias norteamericanas del general Cienfuegos. Y a partir de ahí la petición de México de que se extraditara a nuestro país, ¿no? A partir de ahí ha habido otros roces, entre ellos la disminución de los agentes de la DEA en el territorio mexicano y posteriormente, pues directamente la petición de que mantuvieran al tanto a la Secretaría de Gobernación y a la Presidencia, ¿no? De sus actividades en México. Y después, pues los ya observados muchas veces los reportajes por parte de medios internacionales que se hacen con la información de la DEA, difundida por parte de agentes de la DEA, para acusar al gobierno mexicano acusar a Andrés Manuel López Obrador directamente de recibir recursos del narcotráfico, ¿no? Entonces, pues para empezar, a pesar de que con Joe Biden parecía no haber tantas tensiones, con la DEA era particularmente donde ya existían tensiones desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y luego otros dos puntos, pues el señor Terry Cole es un veterano, como el mismo Donald Trump le ha llamado, estuvo ya 22 años en la agencia, ya tiene experiencia en misiones también en México, en Colombia, en Afganistán, me parece. Entonces, digamos, también es una pieza dura, ¿no? Por parte de la DEA. Y finalmente sus declaraciones como exagente de la DEA, pues también hablan mucho de que en efecto va a seguir con la línea de Donald Trump acusando al gobierno, a altos funcionarios del gobierno de estar coludidos con el narcotráfico y directamente permitir su operación en nuestro país, ¿no? Entonces, pues sí, digamos, esos tres puntos ya nos hablan de que seguramente no va a ser una relación suave, más de por sí que el gabinete de Donald Trump está lleno de halcones, de agentes que están acostumbrados a presionar a otros países para que su voluntad se lleve a cabo. Oye, este punto, mi querido Pedro, tú que has estado estudiando todo este tema de la seguridad y demás. ¿Le importa a la DEA, le importa a Estados Unidos disminuir la violencia que existe en nuestro país? ¿O cuál sería la intención de ellos cuando hablan de acabar, de eliminar a los cárteles de la droga? Yo creo que no, en general sería una respuesta muy corta, ¿no? No, a ellos no les interesa reducir la violencia, tampoco les interesa reducir el flujo de las drogas ilegales hacia su país, ¿no? A ellos les interesa impulsar sus intereses como agencia para empezar, ¿no? Em, yo pondría un ejemplo simple, lo que sucedió, por ejemplo, con el Mayo Zambada y su detención. En algún momento ya lo habíamos comentado, de cómo a partir de su detención se desata la violencia en Sinaloa, ¿no? Ujú. Tenemos tenemos conocimiento, tenemos algunas intuiciones bastante ya comprobadas por alguna información de que pues fue un acuerdo directo entre los chapitos y las autoridades norteamericanas para poder pues secuestrar de manera ilegal en nuestro país al Mayo Zambada, llevarlo en un avión hacia Estados Unidos y después ser detenido por las autoridades norteamericanas, ¿no? Entonces, de entrada, pues ya sabemos que las agencias norteamericanas no están interesadas en reducir la violencia, pero además probablemente también estén impulsadas, inspiradas para que en nuestro país la violencia se incremente, ¿no? Esta acción que llevan a cabo con el Mayo de Zambada, ellos sabían las reacciones que podía haber de una división que ellos
ellos son los que la han registrado, ellos son los que registraron la división que existió entre los Chapitos y la facción del Mayo Zambada desde principios del sexenio, ¿no? Y ellos son los que le han dado seguimiento y digamos, si ellos sabían de esta facción, si ellos saben que la detención de grandes capos genera violencia, es evidente que sabían que iba a haber violencia, ¿no? Y aparte no le informan al gobierno mexicano para que tome las precauciones necesarias de enviar elementos, de prevenir la violencia desatada por el conflicto entre estas facciones en Sinaloa. Entonces, yo diría que no. ¿Cómo entendemos, querido Economistas, no les interesa detener el flujo de la droga a su territorio, no les interesa pacificar al país vecino en un momento dado? ¿Cómo entendemos la dinámica de la DEA desde su fundación a la fecha? ¿Cuál ha sido su papel en esta guerra contra las drogas realmente? Yo diría que se han construido muchos incentivos perversos, es decir, en la práctica los agentes tienen en la mente simplemente cumplir sus objetivos. En el caso de la DEA y la colaboración con México, pues estos objetivos persiguen mucho la detención de estos grandes capos, de estas grandes cabezas del narcotráfico, sin mediar qué es lo que podría pasar como una consecuencia, ¿no? Sin embargo, es muy claro que el actuar de la DEA en México ha tenido muchas repercusiones que a lo mejor todavía no hemos dimensionado porque durante muchos años se hizo de manera silenciosa. Fue hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que empieza a haber tensiones, pero eso no quiere decir que no estuvieran aquí desde antes, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy simple que fue con cómo es que la DEA tenía contactos al interior de los Beltrán Leiva durante todo el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? En particular de la Barbie, ¿no? Cuando detienen a la Barbie y lo extraditan, la Barbie se estaba riendo y muchos medios en ese entonces, por 2010 me parece, se preguntaban, ¿de qué se ríe la Barbie? Pues la Barbie se reía desde que se fue, ya tenía contactos en la DEA, ya era un testigo protegido, un testigo infiltrado como parte de la organización de los Beltrán Leiva y que digamos, pues ya tenía una protección asegurada, ¿no? Ahorita no sabemos exactamente dónde esté la Barbie, pero seguramente fue parte de algún testigo, de algún procedimiento con testigos protegidos. Entonces, digamos, ahí hay un problema. Pero además, digamos, a las organizaciones en México que tienen contactos, a los criminales en México que tienen contactos como parte de la DEA, este, como, ¿cómo se dice? Informantes, como parte de informantes, este, pues se envalentonan, ¿no? Y no fue casual que quien secuestrara a García Luna en el sexenio de Felipe Calderón fueran precisamente los Beltrán Leiva, ¿no? Los Beltrán Leiva envalentonados seguramente porque tienen contactos en la DEA. Entonces, digamos, a partir de que la DEA construye sus casos, construye sus persecuciones, pues le da poder a la gente con la cual tiene contacto para que sean sus informantes, ¿no? Oye, y en este marco, ¿no? Es decir, la DEA, tú corrígeme por favor, tú eres el experto, ¿la DEA ha hecho más daño que bien? ¿O en un momento dado, pues tenemos que verlo también desde sus propios intereses? Yo creo que a nuestro país se hace más daño que bien, ¿no? Directamente esta parte, esta operación. eh, Cuando salieron los tres reportajes el año pasado acusando a Andrés Manuel López Obrador de recibir dinero en el narcotráfico, en realidad si uno lo revisaba detenidamente, no observaba pruebas, no observaba evidencia, no observaba testimonios que hablaran necesariamente de un lazo entre Andrés Manuel López Obrador como candidato y el narcotráfico. De lo que hablaba en realidad era de cómo la DEA fomentaba que determinados actores llevaran a cabo actos ilegales. Es decir, la DEA en su operación para buscar a agentes infiltrados y demás, la DEA fomenta que se cometan delitos para que después se construyan los casos a partir de los delitos hechos, ¿no? Entonces, justamente ahí, esos tres reportajes pues evidencian que lo que terminas haciendo a un nivel sistemático es fomentar que determinados actores lleven a cabo actos ilegales en tu presencia o ante tus ojos, ¿no? Eso definitivamente es un factor perverso, es un incentivo perverso para que se sigan cometiendo los delitos, ¿no? Además, por supuesto, si pensamos a la DEA como esta agencia en donde se centraliza toda la cooperación internacional, por supuesto que a la DEA no le conviene que desaparezca el narcotráfico porque desaparece su objetivo principal o su objetivo en realidad único, que es la persecución a los narcóticos, ¿no? Entonces, para empezar ahí ya habría incentivos por parte de los agentes de la DEA para que el narcotráfico no desapareciera, sino por el contrario, que siga su curso, porque así ganan más poder,
se observan más necesarios y finalmente ganan más dinero y prestigio. Sí, porque al final de cuentas el presupuesto sigue creciendo desde el Congreso norteamericano. Sí, y finalmente otra cosa que habría que anotar es que la persecución hoy del fentanilo, pues realmente ya no está respondiendo a lo que ha sucedido a nivel histórico, ¿no? Además de que en términos históricos la persecución de las drogas no inició con Calderón, inicia precisamente desde los años 70, cuando se crea la DEA, ¿no? Pero si uno observa detenidamente cómo se ha construido esta interacción, pues es evidente que sí es a costa de nuestra soberanía como tal, ¿no? De que no nos informan cuáles son sus actividades, no sabemos exactamente cuántos infiltrados o cuántas personas informantes tienen en nuestro país y en cantidad de cosas que al final, pues a nosotros no nos conviene del todo, ¿no? Y pensaría también, perdona, otra cosa, el fentanilo en realidad es una sustancia mucho más difícil de perseguir que cualquier otra sustancia que nos imaginemos. Si pensamos en la marihuana, pues es simplemente una planta que se transporta en grandes cantidades hacia Estados Unidos. Si pensamos desde México, desde que se produce en México, ¿no? Incluso pues hoy en día la gran mayoría de la marihuana que se consume en Estados Unidos ya es producida allá, ¿no? Si pensamos en la heroína, pues en realidad desde su producción como amapola en México hasta que llega a Estados Unidos, pues se piensa en un proceso bastante corto y allá es donde se termina de procesar, ¿no? Sin embargo, el fentanilo en realidad es una cadena productiva que inicia desde China, considerando pues todas las sustancias que se requieren en su compra a mayoreo, desde acetona y N cantidad de cosas que son legales, que pueden adquirirse al mayoreo de manera legal, y después se procesa en México, en dado caso de que sean los laboratorios en México, ¿no? Para finalmente trasladarse a Estados Unidos. Son pastillas que tienen dosis gigantescas, digamos, las dosis son muy pequeñas, por lo cual es mucho más fácil transportar. Entonces, digamos, si seguimos con el mismo método de persecución de las drogas que llevábamos desde hace muchos años, con una sustancia que una es mucho más pequeña, es mucho más potente y además su producción es mucho más compleja porque abarca más países, pues definitivamente estamos ante un escenario en donde la detención del flujo del fentanilo no es posible, ¿no? Sí, que se vuelve ya incluso en contra de sí mismo, ¿no? Hasta con declaraciones Exacto. como las de Mike Vigil, que abiertamente dice, pues pasa por ciudadanos estadounidenses, ni siquiera los migrantes, como acusan. Exactamente, la gran mayoría de las personas detenidas en Estados Unidos por tráfico de fentanilo son estadounidenses. La mayoría de las personas que hoy se está observando que transportan el fentanilo de México a Estados Unidos también son estadounidenses, ¿no? O sea, en realidad estamos hablando de que sí existe un codo, digamos, sí existe un centro nodal en México en gran parte de la operación, pero no es exclusiva de México. Por eso es multilateral, por eso es transnacional el crimen, ¿no? Oye, empezabas con esta excelsa exposición respecto a estas diferencias que hubo desde el general Cienfuegos, el tema precisamente de los agentes de la DEA y demás. En este momento, las operaciones de Omar García Harfuch, como sea en el sexenio pasado, había una personalidad que era Rosicela Rodríguez con un perfil diferente al de Omar García Harfuch. Ahora está García Harfuch al frente de la Secretaría, un perfil pues mucho más policíaco, obviamente, más militarizado en algún momento. Esto puede ayudar a distender la relación con la DEA al momento de que tienes una relación ya con alguien más cercano, por decirlo de esta manera, a la forma de ver el combate a la delincuencia. Pues digamos, han sido mecanismos que la doctora Claudia Sheinbaum ha encontrado para negociar y que le han funcionado a nivel mediático, ¿no? Como estas operaciones, no solamente de la incautación, sino también incrementar la presencia, por ejemplo, del Ejército, la Guardia Nacional en, en el norte del país. Sin embargo, yo creo que no, ¿no? O sea, para mí, Estados Unidos si no tiene una verdad que enseñar, una evidencia que enseñar, la crea, ¿no? O sea, las instituciones norteamericanas son corruptas, no, eso no es exclusivo de México y por supuesto buscando sus intereses podrían crear evidencias, podrían crear casos como ya lo han hecho anteriormente, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, cuando detuvieron a las personas acusadas del asesinato de la gente de la DEA Kiki Camarena, pues fue una venganza en contra de personas que ni la debían ni la temían en apariencia, ¿no? Fueron dos casos, no recuerdo ahorita el nombre del doctor que estuvo a cargo de mantenerlo vivo y otro caso que
que salieron entre 1990 y tantos y los 2000, porque la DEA no pudo construir los casos, ¿no? Entonces, digamos, son arbitrarios, actúan de manera ilegal y además nos mienten. Entonces, yo diría que no deberíamos confiarnos e incluso invitaría, si en dado caso, a las autoridades mexicanas a que empiecen a pensar por su cuenta en alternativas que no sean esta persecución gigantesca, esta aparición gigantesca del ejército, porque precisamente como dije hace unos minutos, ya no es posible perseguir las drogas así. De por sí nunca ha sido eficiente, menos ahora. Finalmente quedo, Pedro, y agradeciéndote, por supuesto, siempre tu presencia, estos minutos que nos regalas. ¿Hacia dónde va? Ya nos decías, ya no puedes combatir la droga de esta manera. El mercado de las drogas siempre utilizado con una finalidad política, comercial, si lo queremos ver desde esa óptica. Pero ¿hacia dónde va dentro de los Estados Unidos? ¿Le siguen comprando ese lenguaje, ese discurso a la autoridad estadounidense? Yo no sé qué tanto a nivel de la esfera pública se acepte la narrativa norteamericana. Yo creo que ya no se confía tanto, ¿no? Para empezar. Y en segundo lugar, ninguna de las acciones que está apuntando ahorita el gobierno de Donald Trump va a detener el flujo del fentanilo, ¿no? Uno, no va a detener el flujo y dos, también hay mucha producción en Estados Unidos que niegan, ¿no? Entonces, digamos, la demanda y la oferta de fentanilo no va a ser tocada. ¿Va a haber consecuencias de esto? Por supuesto que sí. Una de esas es la continuidad de una crisis de salud pública entre los ciudadanos norteamericanos, ¿no? Entre una gran parte de los estadounidenses pobres que pues se encuentran en el consumo de estas sustancias un relativo consuelo, entre comillas, ¿no? Que al final es bastante dañino, ¿no? Sin embargo, pues a las autoridades norteamericanas, que es a lo mejor lo que no se ve, a las autoridades y a las élites norteamericanas, les conviene mucho tener una población adormecida, ¿no? Que una parte de la población que no puede acceder a la salud pública, que ya ni siquiera la puede demandar en un mundo contemporáneo, ¿no? Tan neoliberal. Y entonces, pues definitivamente son factores para que al final la misma sociedad norteamericana sea estigmatizada en su propio territorio, sobre todo las personas de escasos recursos que suelen ser las personas que consumen de manera masiva o de manera problemática el fentanilo, ¿no? Entonces, digamos, yo pensaría que no apunta muy bien y que de hecho la crisis del fentanilo probablemente se vaya a profundizar en Estados Unidos. Mi querido Pedro Iniesta, experto en materia de seguridad, yo te agradezco muchísimo estos minutos, oye, para la comunidad. No, gracias a ustedes por la invitación.